Listo. Entonces nos decían, estos ejercicios derive cada función. La primera función es f de x es igual a x cúbica menos x al cubo. Entonces, tenemos a una función de la forma u a la n. Sabemos que esa se deriva n veces u a la n menos 1, pero que ese resultado se debe de multiplicar por la derivada de u. Y también sabemos que para fines prácticos podemos pasar esta expresión antes. Es igual. O sea que podemos empezar derivando esta parte y después seguir con esta otra, como ustedes quieran. Entonces vean, f' de x, ¿quién sería? Pues si empezamos derivando a u, que es el argumento, ¿quién es su derivada? 3x cuadrada, porque la derivada consiste en bajar la potencia como coeficiente y disminuirla a un grado. 3x cuadrada menos 1, porque la derivada de una constante por x es la constante. Ya esta x, la constante que la multiplica es menos 1. Muy bien. Y después ya encontramos esta expresión, la derivada del argumento. Nos falta derivar a la función que tiene la forma u a la n. Entonces, ¿cómo se deriva esa expresión? Bajando el 3 como coeficiente y disminuyéndolo un grado, o sea, quedaría la 2. Y ya entonces nada más hacemos las multiplicaciones respectivas, que nos quedaría este 3 por este 3 y este 3 por este 1, que nos quedaría 9x cuadrada menos 3 por x cúbica menos x al cuadrado. Y ya está. ¿Sí me escuchan? ¿Sí lo entendieron? Entonces, si no nos acordamos de estos teoremas, el que sí nos tenemos que acordar bien es el de la derivada del logaritmo natural de u, que es equivalente a la derivada del argumento entre el argumento. Muy bien. Entonces, si yo quiero derivar esta función usando logaritmos, lo que hago es que en lugar de escribir f de x, escribo y es igual a x cúbica menos x al cubo. Y después escribo aplicando logaritmo natural en ambos lados, nos quedaría logaritmo natural de y es igual a logaritmo natural de x cúbica menos x al cubo. Y por propiedades, aquí escribo, por propiedades, sabemos que sabemos que el logaritmo natural de u a la b, por ejemplo, sería b veces logaritmo natural de u. O sea, que si el argumento está elevado a una potencia, esa potencia puede bajar como coeficiente. Entonces aquí nos quedaría logaritmo natural de y es igual a 3 veces el logaritmo de x cúbica menos x. Muy bien, y entonces ahora sí ya aquí decimos derivando, nos quedaría la derivada del logaritmo natural de y, dijimos que es derivada de esa función entre esa función. Entonces nos quedaría derivada de y sobre y. Muy bien. Y cuando una constante multiplica una función, yo puedo hacer de cuenta que la constante no está y solo derivar a la función. Al final, el resultado que yo obtenga lo multiplico por la constante que no había considerado. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería la derivada del logaritmo de x cúbica menos 3? Pues sería derivada del argumento, que es 3x cuadrada menos 1, entre el argumento original, que es x cúbica menos x. Ya está. Esta es la derivada de esta expresión. Pero tenemos que escribir el 3 que no habíamos considerado. Entonces, eso quedaría que derivada de y respecto de x sería y veces
9x cuadrada menos 3 sobre x cúbica menos x. Pero nosotros sabemos que y, esta y, es nuestra expresión de la que partimos. Y ya sabemos cuánto vale. ¿Cuánto vale y? Pues nosotros sabemos que y es x cúbica menos x al cubo. Y esto va a multiplicar a 9x cuadrada menos 3 sobre x cúbica menos x. Muy bien. Y como esta expresión, esta que tengo aquí, es igual a esta expresión, pero tienen potencias distintas y además se están dividiendo, entonces sabemos por leyes de los exponentes que cuando tenemos el cociente de x a la n entre x a la m, simplemente escribo una x y resto los exponentes. Al exponente del numerador le resto el exponente del denominador. Muy bien. Entonces aquí, si a 3 le resto 1, entonces me quedaría x cúbica menos x al cuadrado por 9x cuadrada menos 3, que es exactamente el mismo resultado que habíamos obtenido con el teorema. Cualquiera de las dos es llegar a la respuesta correcta. Y con este segundo proceso, lo que estamos haciendo es, de nueva cuenta, practicar las propiedades de los logaritmos. Muy bien. Y es que esas también se revisan en el bachillerato y vienen en el examen de admisión. Muy bien, entonces cópienlo, por favor. Ya está. F de x igual a x cúbica más x menos 1 a la cuarta potencia. Entonces, esto tiene la forma u a la n. Y sabemos que la derivada de u a la n es derivada del argumento, o sea, la base, por bajar el exponente y disminuirlo un grado. Porque empezamos de adentro hacia afuera. Recuerden. Entonces, f' de x sería igual a la derivada de esto, ¿cuál sería? 3x cuadrada más 1. Y ahora la derivada de, al derivar u a la n, se baja el exponente y al exponente, no, ese cerro. Perfecto, entonces ya estábamos bajando el exponente como coeficiente y simplemente nos hace falta disminuirlo un grado. Entonces, para simplificar, multiplicamos el 4 por las expresiones que están a la izquierda. Entonces nos quedaría 12 x cuadrada más 4 que multiplica x cúbica más x menos 1 al cubo. Ya está, y esa sería su derivada. Vamos a hacer otro. Si g de x es igual a t quinta por raíz cúbica, raíz cuadrada de t cúbica más 2. Y es g de t. Entonces g depende de t. Entonces si yo quiero calcular la derivada de g respecto de t, antes observamos que esto tiene la forma de un producto u por v. Una función por otra función. Entonces, ¿cómo se deriva un producto de funciones? Entonces decimos que es la primera por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. Muy bien. Y también, recuerden, ayer vimos derivadas de raíces cuadradas. Entonces, espero se acuerden. Entonces, vean, la primera expresión, según nuestro teorema de derivación, la primera expresión se mantiene. Y lo multiplico por la derivada de la segunda expresión. Y nosotros dijimos, si tenemos una raíz cuadrada, entonces su derivada quedaría
derivada del argumento, en este caso sería 3t cuadrada, sobre 2 veces la raíz original. Acuérdense. Muy bien. Entonces ya fue el primero por la derivada de la segunda expresión, más la segunda expresión ahora sin derivar, multiplicado por la derivada de la primera expresión, que sería 5t cuarta. Muy bien, y ya nada más simplifico lo que se pueda simplificar. Entonces, para la expresión de la izquierda, t quinta por t cuadrada, nos quedaría t 3t a la potencia 7 sobre 2 veces la raíz de t cúbica más 2. Muy bien. Y del lado derecho nos quedaría 5t cuarta por la raíz de t cúbica más 2. Y podríamos dejarlo así, o podríamos, como se están sumando, encontrar un denominador común. Entonces, como ustedes podrían observar, como la expresión de la derecha no tiene denominador, podríamos escribirle un 1 ahí, porque si dividimos o multiplicamos por un 1, nuestra expresión sigue siendo la misma, o sea, no se altera. Pero para que yo pueda sumar estas dos expresiones entre sí, tengo que buscar un denominador común. Y como solo una de ellas tenía denominador distinto de 1, entonces ese es el que vamos a usar, o sea, este es el que vamos a usar como denominador común. Entonces yo multiplico a la segunda expresión por 2 sobre raíz cuadrada de t cúbica más 2 en el denominador, y para que no se afecte también en el numerador. Muy bien, perfecto. ¿Para qué estamos haciendo eso? Para que en lugar de tener dos expresiones, tengamos una sola con un denominador exclusivo que es 2 veces la raíz de t cúbica más 2. Y ya en el numerador, como la primera expresión ya tenía denominador 2 veces raíz de t cúbica más 2, este no sufre modificaciones, lo escribí así, tal cual, pero el otro sí tengo que hacer el producto de estas dos expresiones. Entonces, ¿qué me quedaría? Multiplico número por número y 5 por 2 me quedaría 10. Y luego t cuarta, no hay otra t por qué multiplicarla, pero la raíz de t cúbica más 2 por la raíz cuadrada de t cúbica más 2, simplemente me quedaría t cúbica más 2. Y entonces, ahora sí hago el producto de esta expresión por cada una de las expresiones de la derecha para ya terminar de simplificar. Y entonces me quedaría 3t séptima más 10t a la 7, porque 4 más 3 da 7, más 20t a la cuarta, entre este denominador común. Muy bien. Y por último, sumamos términos semejantes si es que los hay. De hecho, si los hay, 3t séptima más 10t séptima, tenemos 13t séptima más 20t cuarta entre 2 veces la raíz de t cúbica más 2. Y esa sería la derivada de la función g respecto de la variable t. ¿Sí o no? Están involucradas derivadas de productos, derivadas de raíces, derivadas de potencias, etcétera, etcétera, etcétera. Grabación. Entonces aquí le escribimos usando la función logaritmo natural. Muy bien. Entonces yo digo y es igual a t quinta por raíz de t cúbica más 2. Y yo les había dicho, las raíces las podemos escribir como un exponente fraccionario. Entonces me quedaría t quinta por t cúbica más 2 a la 1, que era la potencia de todo esto, y 2, que es el índice de la raíz cuadrada. Muy bien, entonces ya ahora sí, aplico logaritmo natural en ambos lados. T quinta por t cúbica más 2 a la 1 medio. Muy bien. Y por propiedades de los logaritmos, que ya las habíamos repasado, logaritmo de a entre b
es logaritmo de A menos logaritmo de B. Logaritmo de A por B es logaritmo de A más logaritmo de B. Logaritmo de U a la M es M veces el logaritmo de U. Luego el logaritmo natural de E vale 1 y el logaritmo natural de 1 vale 0. Perfecto. Entonces aquí tenemos primero un producto y el logaritmo de un producto se separa como la suma de los logaritmos. Muy bien. Entonces me quedaría, todavía no estoy derivando, logaritmo de y es logaritmo de t quinta más logaritmo de t cúbica más 2 a la 1 medio. Y como cada uno de los argumentos de los logaritmos está elevado a una potencia, entonces puedo usar esta propiedad que dice que esa potencia la baje. Pero observen que no es lo mismo logaritmo de u a la m que logaritmo de u, todo eso a la m. No es lo mismo. La potencia debe de estar simplemente en el argumento, no en toda la función. Muy bien, entonces, fíjense, esta potencia, un medio es solo de el argumento t cúbica más 2 y el 5 es potencia de t. Entonces me quedaría logaritmo de y es igual a 5 veces logaritmo de t más un medio de logaritmo de t cúbica más 2. Y observen que esta segunda expresión ya no se puede simplificar porque no hay una propiedad que separe sumas o restas dentro del argumento de un logaritmo. Solo separamos argumentos de logaritmos si son cocientes como resta de logaritmos y si son productos como suma, pero no sumas o restas. No sé si me explico. Vean, yo no escribí ninguna propiedad que diga logaritmo de A más B es logaritmo de A más logaritmo de B. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Entonces no hay una propiedad para sumas de o restas en el argumento de un logaritmo. No hay. Se tiene que dejar así indicado. Entonces ya terminamos de simplificar. ¿Para qué simplificamos? Pues para que las derivadas pues sean más sencillas. No tengamos que estar preocupados por tantas cosas. Como le doy control Z, se borran más cosas de las que quería. Muy bien. No, ya me equivoqué porque ya había bajado el 1 medio y ahora lo volví a escribir. Entonces vamos a quitarlo. Déjenme ya casi. Ya. Muy bien. Entonces aquí era logaritmo de 1 vale 0. Y aquí sería 1 medio de logaritmo de t cúbica más 2. Exacto. Ya. Entonces ahora sí ya vamos a ponerle derivando. Y vamos a derivar ahora respecto de t porque la variable se llama t. Entonces la derivada del logaritmo de y respecto de t sería. ¿Quién sería? Pues es fácil. Derivada de y respecto de la variable t entre y. Y ahora, las 5 veces logaritmo de t, su derivada sería 5 sobre t, porque la derivada de t es 1 por 5 es 5. Luego sería más 1 medio de la derivada de t cúbica es 3 t cuadrada sobre t cúbica más 2. Muy bien, ya está. Y entonces, simplemente sumamos ambas expresiones. Entonces, vamos a, como estas tienen denominadores diferentes, pues vamos a multiplicar todo para encontrar un denominador común. T cúbica más 2. Y los numeradores, lo que hacemos con los numeradores es multiplicar. Déjenme usar otro color. Ahí está. Ajá. Aquí está. Muy bien. Entonces vamos a multiplicar este denominador por el numerador de la izquierda y el denominador de la izquierda por el numerador de la derecha.
Es como cuando sumamos 1/3 más 1/2, yo hago en el denominador el producto de 3 por 2 y luego los cruzo. Ahí está. Eso es lo que hice aquí. Solo que no es un 3 sin 2, es t y 2 por t cúbica más 2. Entonces puse 2t por t cúbica más 2 y ya los cruzo. Entonces me quedaría 5, que era la expresión de la izquierda, por 2 por t cúbica más 2. Y luego sería más t por 3t cuadrada. Muy bien, ya está. Entonces, simplificando me quedaría 10t cúbica, porque 5 por 2 es 10, por t cúbica es 10t cúbica, y 5 por 2, 10, por 2, 2, me quedaría 20, muy bien, y luego ya sería más 3t cúbica, y entre 2t por t cúbica más 2. Entonces, como estas dos expresiones tienen la misma base y el mismo exponente, son términos semejantes. Entonces sumo términos semejantes. O sea, me quedaría que 10t cúbica más 3t cúbica, me quedarían 13t cúbica y después el 20. Y entre 2t por t cúbica más 2. Y podrían decir, pues no es igual. Sí se parece, pero no es igual. Y es que aquí no tenemos derivada de g respecto de t, tenemos derivada de y respecto de t entre y. Entonces yo tengo que despejar a la derivada de y respecto de t. Esta y que estaba dividiendo pasa del lado derecho multiplicando. ¿Multiplicando a quién? A la respuesta que yo simplifiqué. Muy bien. Entre 2t por t cúbica más 2. Muy bien. Y entonces yo nada más tengo que sustituir cuánto vale y originalmente. Y es la expresión, siempre va a ser la expresión de la que partí, que es justo esta, sin haber aplicado el logaritmo. Entonces me quedaría t quinta por t cúbica más 2 a la 1/2, y eso multiplica el resultado que había obtenido hace un rato. Déjenme cambiar de color. Ya está. ¿Qué había obtenido hace rato? Pues esto. Entonces me quedaría 13t cúbica más 20 sobre 2t por t cúbica más 2. Y entonces observamos que esta expresión y esta del denominador son iguales, pero sus potencias son distintas. Entonces se pueden simplificar. Y también t quinta, esa t quinta que tengo, déjenme, no sé qué pasó. Aquí está. Ay. ¿Listo? Esta t quinta que tengo se puede simplificar. Esa t quinta que tengo se puede simplificar con esta t. Entonces ya, t quinta sobre t me queda t cuarta, que multiplica a 13t cúbica más 20, y en el denominador me quedaría 2, y la t pues ya la simplifiqué con t quinta. Y esta expresión, con esta expresión me quedaría simplemente la raíz de t cúbica más 2. Y entonces, si ya multiplico esta t cuarta por estas expresiones de aquí, me quedarían 13t séptima más 20t cuarta, todo eso entre 2 veces la raíz de t cúbica más 2, que fue exactamente el mismo resultado que habíamos llegado antes. Seguramente tienen duda de cómo de esta expresión entre esta, cómo entre estas dos llegué a esta. Pues solamente recuerden, si yo divido a la 1/2 entre a, entonces me quedaría 1 sobre a la 1 menos 1/2, porque como se están dividiendo, esto se va a restar. Entonces me quedaría 1 sobre a la 1/2. Y sabemos que una potencia fraccionaria se escribe como una raíz. ¿Ya ven por qué quedó al dividir esto? Nos quedó esto. También lo pueden ver de esta forma. Si yo divido a la 1/2 entre a, esta a tiene potencia 1.
Entonces yo puedo descomponer esa potencia 1 como a la 1 medio por a la 1 medio, porque si se están multiplicando dos expresiones con la misma base, solamente escribo una base y sumo sus potencias. 1 medio más 1 medio me queda este 1. Pero ¿para qué lo descompuse de esa manera? Pues para ver más claramente que a la 1 medio entre a la 1 medio es un 1, y entonces me queda 1 sobre a la 1 medio, que es 1 sobre raíz de a. Y estamos practicando también con eso propiedades de los radicales. Por eso es que lo quise hacer así. Entonces, ¿tienen alguna duda? No crean que lo hago solamente para